Jóvenes, como siempre es un gusto saludarlos. Mi nombre es César del Ángel Rodríguez Torres y les estoy impartiendo la asignatura Habilidades Directivas 2. Recuerden, me pueden contactar mediante mi correo electrónico, así como también en la plataforma de educación a distancia del plantel. En esta sesión veremos el tema 2, manejo del conflicto, así como también el subtema 2.1, etapas de conflicto. La competencia de esta unidad consiste en generar propuestas para fomentar el facultamiento y delegación en las organizaciones. Iniciamos con el tema 2, manejo del conflicto. Veamos una pequeña introducción. El conflicto puede en algún momento ser complicado de resolver, pero se debe buscar la forma más rápida de hacerlo. También los relacionados con los fines o los métodos, los conflictos pueden surgir debido a la dependencia de las tareas, la vaguedad de papeles, las políticas y reglas, las diferencias de personalidad, la comunicación ineficiente, la competencia por recursos escasos, la tensión personal y las diferencias inferiores en las actitudes, creencias y expectativas. En cualquier caso, el conocimiento y la comprensión del conflicto, así como los métodos para resolverlos, son importantes. Pero en sí, ¿qué es el conflicto? El conflicto puede hacerse presente en cualquier momento o situación en la que dos o más integrantes están en oposición. Es decir, el conflicto es un proceso interpersonal que surge de discrepancias sobre las metas por lograr o los procedimientos que se usarán para lograr esas metas. Podemos distinguir distintos tipos de conflictos. Tenemos los conflictos interpersonales que se presentan como incompatibilidad de caracteres o temperamento entre dos personas. También está la falta o mala comunicación. A su vez tenemos las diferencias de percepción, así como los intereses distintos o contrapuestos. Y también están los conflictos grupales que se pueden manifestar debilitando al otro, ganando poder y mejorando la imagen. Para que exista una situación de conflicto deben darse 4 elementos. El primero de ellos, las partes deben ser interdependientes, esto es, cada uno necesita algo del otro y son vulnerables si no lo obtienen. Número 2, las partes están alteradas, esto es, se sienten emocionalmente enojadas, aunque la rabia se mantenga oculta. Número 3, cada parte debe culpar a la otra, esto es, cada parte cree que el otro tiene la culpa del problema. Y número 4, el comportamiento de las partes causa un problema laboral. Esto significa que la productividad y el rendimiento laboral de cada una es afectada por su falta de colaboración. Por otro lado, el conflicto en las organizaciones lo vamos a ver a continuación. Los conflictos interpersonales pueden surgir de muchas fuentes, las cuales serán tratadas a continuación. Una de ellas es el cambio organizacional. Las personas sostienen puntos de vista diferentes sobre la dirección que se tomará, las rutas que se seguirán y su posible éxito, los recursos que se usarán y los resultados probables. Debido al ritmo creciente del cambio tecnológico, político y social, el avance del mercado hacia una economía global, los cambios organizacionales estarán siempre presentes. También tenemos diferentes conjuntos de valores. Las personas tienen diferentes creencias y se adhieren a distintos sistemas de valores. Sus filosofías pueden diferir o sus valores éticos los pueden llevar en distintas direcciones. También tenemos amenazas al estatus.
Sugiere que la jerarquía social de una persona en un grupo es muy importante para muchos individuos. Cuando el estatus de alguien es amenazado, salvar la imagen es una fuerza motriz poderosa que impulsa a la persona a luchar por conservar la imagen deseada. El conflicto puede surgir entre la persona que se defiende y cualquiera que haya generado una amenaza a su estatus. También tenemos las percepciones contrastantes. Las personas perciben las cosas de manera diferente debido a sus experiencias y expectativas previas. Como sus percepciones son muy reales para ellas y consideran que deben ser igualmente claras para los demás. En ocasiones no se dan cuenta que otras personas pueden tener percepciones contrastantes del mismo objeto o acontecimiento. Es por ello que el conflicto surge a menos que los empleados aprendan a ver las cosas como los demás las consideran y los ayuden a hacer lo mismo. También tenemos la falta de confianza. Toda relación duradera requiere cierto grado de confianza, es decir, capacidad de una y otra parte de depender de las palabras y acciones de la otra. La confianza abre fronteras, proporciona oportunidades para actuar y enriquece todo el tejido social de una organización. Se requiere tiempo para generar confianza, pero ésta puede destruirse en un instante. Cuando alguien tiene una razón real o percibida para no confiar en otro, surge la posibilidad de conflicto. También tenemos choques de personalidad. El concepto de diferencias individuales es fundamental para el comportamiento organizacional. No todo el mundo piensa, siente, ve o actúa del mismo modo. Algunas personas simplemente nos sacan de quicio y no necesariamente sabemos por qué. Aunque las diferencias de personalidad pueden ocasionar conflictos, también son un rico recurso para la solución creativa de problemas. Es por ello que los empleados necesitan aceptar, respetar y saber cómo usar estas diferencias cuando surjan. También está la descortesía. El respeto, la empatía y el cuidado mutuos son los elementos de cohesión que mantienen unidos a los equipos de trabajo, ya que muchas organizaciones reportan que son divididas por la rudeza y la falta de cortesía común. La descortesía en el sitio de trabajo ocurre cuando los empleados no muestran interés ni consideración por los demás, o peor aún, se faltan al respeto unos a otros en el trabajo. La falta de consideración se presenta en muchas formas, incluyendo saludos bruscos, sarcasmo, no regresar cosas prestadas, egoísmo, llegar tarde a las citas de reunión, falta de pulcritud, ruido, entre otras. Las causas posibles se encuentran nuevas tecnologías, demandas cada vez mayores sobre los empleados, cambio de las formas sociales o normas, más bien el cambio de las normas sociales y una fuerza laboral que se ha fragmentado debido a que se depende de empleados de tiempo parcial y temporales. Sin importar la causa, la descortesía en el sitio de trabajo puede ocasionar que aumenten las tensiones, estalle la ira y surja el conflicto. Por otro lado, ¿cómo difieren dos personalidades? Se han identificado muchos rasgos, pero la mayoría de ellos parecen agruparse alrededor de 5 factores principales: amabilidad, meticulosidad, apertura a la experiencia, estabilidad emocional y extraversión. Los empleados meticulosos tienen tasas más bajas de ausencia, son cuidadosos en relación con la calidad de su trabajo, establecen metas de desempeño desafiantes para ellos mismos y muestran con mayor frecuencia
comportamientos propios de ciudadanos organizacionales. Los individuos emocionalmente estables parecen manejar la tensión mejor que los demás. Los empleados con mucha apertura a la experiencia se resisten ante el cambio organizacional rápido. Los individuos extravertidos son sociables y con frecuencia interactúan correctamente con los clientes. Las personas amables tienden a ser pacientes, cooperadoras y comprensivas. Varios de los rasgos, por ejemplo, estabilidad emocional, amabilidad y meticulosidad, implican una menor posibilidad de conflicto interpersonal, ya que estos tipos de individuos son más corteses, autodisciplinado y sensible a los sentimientos y posturas de los demás. Veamos el subtema 2.1, etapas de conflicto. El proceso del conflicto puede dividirse en 5 etapas, como se muestra en la figura, que es la primera etapa, oposición o incompatibilidad potencial, la etapa número 2, cognición y personalización, la etapa número 3, intenciones, y la cuarta etapa, comportamiento, y la quinta etapa son resultados. Enseguida vamos a describir cada etapa. La etapa 1, oposición o incompatibilidad potencial. La primera etapa del proceso del conflicto es la presencia de las condiciones que abren las oportunidades para que surja un conflicto. No conducen forzosamente a él, pero es necesario una de estas condiciones para que aflore. En aras de la simplicidad, estas condiciones, que también pueden tomarse como causas u orígenes del conflicto, se han condensado en 3 categorías generales, que son las variables de comunicación, estructura y personales. Veamos cada una de ellas. La primera categoría es comunicación. La comunicación puede originar conflictos. Representa las fuerzas opositoras que surgen de dificultades semánticas, malos entendidos y ruido en los canales de comunicación. En una revisión de las investigaciones se observa que diferentes connotaciones de las palabras jerga, intercambio, insuficiente de información y ruido en el canal de comunicación son barreras para la comunicación y condiciones antecedentes potenciales de conflictos. Las pruebas muestran que surgen dificultades semánticas como resultado de diferencias de capacitación, percepción selectiva e información inadecuada sobre los demás. También en las investigaciones se ha revelado un resultado curioso. El potencial de los conflictos aumenta cuando hay muy poca comunicación. Al parecer, un incremento en la comunicación es funcional hasta cierto punto, luego del cual es posible excederse de lo que incrementa la viabilidad de los conflictos. Demasiada información, tanto como muy poca, tienden las bases para los conflictos. Más aún, el canal elegido para comunicarse puede tener una influencia que estimule la oposición. Por otro lado, el filtrado que ocurre a medida que la comunicación pasa entre los miembros y la divergencia de las comunicaciones que proviene de canales formales o previamente establecidos, abre oportunidades potenciales para que surjan conflictos. Veamos la segunda categoría, estructura. Con el término estructura comprendemos variables como el tamaño del grupo, grado de especialización de las tareas asignadas a los miembros, límites claros, compatibilidad de miembros y metas, estilos de liderazgo, sistemas de recompensas y el grado de dependencia entre los grupos. El tamaño y la especialización actúan como fuerzas que estimulan los conflictos. Cuanto mayor sea el grupo y más especializadas sus actividades, mayor probabilidad de que haya un conflicto. Se ha descubierto que la antigüedad
guarda una relación inversa ante los conflictos. El potencial de conflictos es mayor cuando los integrantes son jóvenes y la rotación elevada. Cuanto mayor sea la ambigüedad en la definición de quién tiene la responsabilidad de las acciones, mayor la posibilidad de que surjan conflictos. La ambigüedad sobre los límites aumenta las luchas entre grupos por el control de los recursos y el territorio. En las organizaciones, los grupos tienen metas diversas. Por ejemplo, la gerencia de compras se interesa en la adquisición oportuna de insumos a precios bajos. Los objetivos de marketing se centran en la colocación de los productos y en aumentar los ingresos. Por otro lado, la atención de control de calidad se enfoca en mejorar la calidad y garantizar que los productos de la organización cumplan con las normas. Y las unidades de producción tratan de mantener un ritmo de manufactura constante en aras de la eficacia operativa. Esta diversidad de metas de los grupos es una fuente importante de conflictos. Cuando los grupos siguen fines distintos, algunos de los cuales son contradictorios, hay mayores probabilidades de que surjan conflictos. Muchos conflictos, como por ejemplo entre dos jefes de departamento, se deben a relaciones estructurales creadas por metas diversas. Hay algunos indicios de que un estilo de liderazgo estricto, observación estrecha y continua, con el control general de comportamiento de los demás, aumenta la posibilidad de que surjan conflictos, pero las pruebas no son muy sólidas. Depender excesivamente de la participación también estimula los conflictos. Las investigaciones confirman que la participación y los conflictos están muy correlacionados, al parecer, porque la participación fomenta las diferencias. También se ha descubierto que los sistemas de recompensas generan conflictos cuando un miembro gana a expensas de otro. Por último, si un grupo depende de otro en lugar de que los dos sean mutuamente independientes, o si su interdependencia hace que uno gane a costa del otro, se estimulan fuerzas contrarias. Ahora veamos la categoría 3, variables personales. ¿Te ha pasado conocer a alguien y de inmediato te disgusta? Tú estás en desacuerdo en casi todas sus opiniones e incluso te fastidian el tono de su voz, el gesto de su sonrisa o su personalidad. Todos nos hemos topado con alguien así. Cuando hay que trabajar con estos individuos, siempre es posible que afloren los conflictos. Por tal motivo, la categoría 3, variables personales, abarcan los sistemas de valores de los individuos y las características de personalidad que dan cuenta de idiosincrasias y diferencias personales. Ciertos tipos de personalidad, por ejemplo, los individuos que son muy autoritarios y dogmáticos, abren la posibilidad de que surjan conflictos. En el estudio de los conflictos sociales, la variable más importante y quizá la más ignorada radica en la diferencia de sistemas de valores. Estas diferencias, por ejemplo, dan la mejor explicación de temas como prejuicios, desacuerdos sobre la contribución particular al grupo y la recompensa que se merece uno a la evaluación de si este libro es bueno, como por ejemplo. Por otro lado, las diferencias en los sistemas de valores son causas importantes de conflictos. Ahora veamos la etapa 2, cognición y personalización. Si las condiciones citadas en la etapa 1 lastiman lo que a una parte le importa, en la etapa 2 se materializa el potencial de oposición o incompatibilidad. Estas condiciones solo desembocan en un conflicto si una parte es afectada o si se da cuenta del conflicto. Como se dijo anteriormente, la definición de conflicto requiere una percepción. Una o más de las partes deben saber que se dan las condiciones. Sin embargo, el hecho de que un conflicto sea
percibido no significa que sea personalizado. En otras palabras, A puede darse cuenta de que tiene un desacuerdo serio con B, pero no por eso se siente tenso ni ansioso y quizá no tenga ninguna mella en el afecto que sienta por B. Es en el plano de lo sentido en el que los individuos se involucran emocionalmente y las partes experimentan ansiedad, tensión, frustración u hostilidad. Veamos la definición de conflicto percibido que hemos estado utilizando. Y consiste o es conciencia de dos o más partes de que hay condiciones para que surjan conflictos. Ahora veamos la definición de conflicto sentido. Participación emocional en un conflicto que crea ansiedad, tensión, frustración u hostilidad, como anteriormente se vio. Hay que tener en cuenta dos puntos que son muy importantes. El primero de ellos, la etapa 2 es importante porque es en la que se definen los temas en conflicto. Es la etapa del proceso en que las partes deciden sobre qué versa su conflicto. Este acto de encontrar el sentido es crucial porque la manera en que se define un conflicto hace mucho por señalar la clase de resultados que lo arreglarían. Así, la definición del conflicto es importante porque delinea el conjunto de los arreglos posibles. Es por ello que el segundo punto consiste en que las emociones cumplen una función muy importante en la conformación de nuestras percepciones. Por ejemplo, se ha descubierto que las emociones negativas conducen a una simplificación excesiva de los temas, pérdida de confianza e interpretación desfavorable del comportamiento de la otra parte. En cambio, los sentimientos positivos aumentan la tendencia a ver relaciones potenciales entre los elementos de un problema, a adoptar una panorámica más amplia de la situación y a concebir soluciones más novedosas. Ahora veamos la etapa 3, intenciones, que tiene como característica principal es competir, colaborar, llegar a un arreglo, evadir y ceder, y que vamos a ver más adelante. Las intenciones medían entre las percepciones y las emociones de las personas y su comportamiento. Estas intenciones son decisiones de actuar de determinada manera. Ahora, por otro lado, ¿por qué separamos las intenciones como una etapa aparte? Porque uno tiene que inferir las intenciones de los otros para saber cómo responder a su comportamiento. Muchos conflictos se intensifican simplemente porque una parte atribuye a la otra las intenciones equivocadas. Además, por lo regular hay una variación notable entre las intenciones y la conducta de una persona, de modo que ésta no siempre refleja con exactitud aquellas. Veamos la definición de intenciones, que consiste son decisiones de actuar de determinada manera. En la siguiente figura identifica las principales intenciones de manejo de conflictos. Se parte de dos dimensiones: cooperación, que es el grado al que una parte trata de satisfacer los intereses de la otra, y egoísmo, el grado al que una parte trata de satisfacer sus propios intereses, y se identifican 5 intenciones: competir, egoísta y no cooperador; colaborar, egoísta y cooperador; evadir, no egoísta y no cooperador; ceder, no egoísta y cooperador; y llegar a un acuerdo, estadio entre el egoísmo y la cooperación. Veamos estos términos. Iniciamos con competencia. Cuando una persona trata de satisfacer sus propios intereses, cualquiera que sea el efecto en las otras partes de un conflicto, se dice que compite. Entre los ejemplos citemos la intención de conseguir nuestra meta sacrificando la del otro.
tratar de convencer al otro de que nuestra conclusión es la correcta y de que la suya está equivocada, y tratar de hacer que alguien acepte la culpa de un problema. Por otro lado, el término colaboración, cuando las partes de un conflicto tienen el deseo de satisfacer completamente los intereses mutuos, tenemos cooperación y la búsqueda de un resultado beneficioso para todos. Al colaborar, la intención de las partes es resolver el problema aclarando las diferencias, en lugar de ceder en varios puntos de vista. Entre los ejemplos están el intento de hallar una solución en la que se alcancen por completo las metas de ambas partes y buscar una conclusión en la que se incorporen las ideas válidas de las dos. Y por otro lado, el concepto o el término evasión. Una persona puede aceptar que hay un conflicto y prefiere retraerse o suprimirlo. Como ejemplo de evadir, señalemos tratar de ignorar un conflicto y evitar a las personas con las que no se está de acuerdo. El término cesión. Cuando una parte trata de apaciguar a su oponente, estaría dispuesta a poner los intereses de ésta antes que los suyos propios. En otras palabras, con el fin de mantener la relación, una parte está dispuesta a sacrificarse. Llamamos ceder a esta intención. Como ejemplos están la voluntad de sacrificar una meta propia para que la otra parte consiga la suya, respaldar la opinión de otra persona a pesar de tener reservas y perdonar a alguien una falta, así como tolerar subsiguientes. También tenemos el término o el concepto llegar a un acuerdo. Cuando cada parte del conflicto quiere ceder algo, se comparte y se llega a un resultado que equilibra los intereses. Al llegar a un acuerdo, no hay un ganador ni un perdedor declarados, sino la disposición a razonar la causa del conflicto y aceptar una solución que da una satisfacción incompleta a los intereses de las dos partes. Por lo tanto, la característica que distingue a esta intención es que las dos partes pretenden ceder algo. Por ejemplo, la disposición de aceptar un aumento de $2 por hora en lugar de 3, aceptar un acuerdo parcial con cierto punto de vista y asumir parte de la culpa por una falta. Las intenciones ofrecen lineamientos. Bueno, creo que mejor veamos, antes de seguir avanzando, veamos algunas definiciones que hemos estado mencionando. Competir. Deseo de satisfacer los intereses propios cualesquiera que sean las repercusiones en otras partes del conflicto. También hemos utilizado la palabra colaborar. Situación en la que las partes de un conflicto desean satisfacer los intereses de todos. También hemos visto evasión, deseo de alejarse o suprimir los conflictos. Ceder, disposición de una parte en un conflicto a poner los intereses de su oponente antes que los suyos y llegar a un acuerdo. Situación en la que cada parte de un conflicto está dispuesta a ceder algo. Las intenciones ofrecen lineamientos generales para las partes de un conflicto, pues definen el objetivo de cada una. Ahora bien, las intenciones de las personas no son fijas, a veces cambian en el transcurso del tiempo o de un conflicto porque vuelven a plantearse los conceptos o por una reacción emocional al comportamiento de la otra parte. Las personas tienen una disposición básica a manejar los conflictos de ciertas maneras. En particular, los individuos tienen preferencias sobre las 5 intenciones de manejo de conflictos que acabamos de ver. Recurren a ellas constantemente y pueden pronosticarse bastante bien a partir de una combinación de características de personalidad e intelectuales. Por tanto, ¿acaso sea más apropiado pensar que las 5 intenciones son relativamente fijas
y no que son opciones entre las que los individuos escogen, las que correspondan a la situación conveniente. Es decir, cuando enfrentan un conflicto, algunos quieren a toda costa una situación en la que todos ganen, otros buscan la solución óptima, unos más quieren escapar, algunos otros quieren ser solícitos y todavía otros pretenden dividir la diferencia. Ahora veamos la etapa 4, conducta. Cuando la gente piensa en situaciones conflictivas, se centra en la etapa 4. ¿Pero por qué? Porque es en la que los conflictos se vuelven visibles, es decir, la etapa de la conducta abarca las declaraciones, actos y reacciones de las partes en conflicto. Estas conductas conflictivas son los esfuerzos de cada parte por implantar sus intenciones, pero estas conductas tienen una condición de estímulo independiente de las intenciones. Como resultado de errores de cálculo o falta de pericia, a veces los comportamientos se desvían de sus intenciones originales. La etapa 4 es un proceso dinámico de interacción. Por ejemplo, tú me exiges algo, yo te respondo discutiendo. Tú me amenazas, yo te devuelvo la amenaza, etc. En la siguiente figura se encuentra una forma de visualizar las conductas conflictivas. Todos los conflictos se encuentran en alguna parte de esta gama. En la parte inferior tenemos los conflictos caracterizados por formas útiles, indirectas y muy controladas de tensión. Una ilustración sería el estudiante que arroja dudas sobre un argumento que acaba de dar el maestro. La intensidad de los conflictos se acentúa a medida que se asciende por la gama hasta que se hace muy destructiva. Huelgas, reyertas y guerras se encuentran en esta parte superior. En general, hay que dar por sentado que los conflictos que tocan esta parte superior son disfuncionales. Los conflictos funcionales están confinados a la parte baja de la gama. Por otro lado, si un conflicto es disfuncional, ¿qué pueden hacer las partes para evitar que se intensifique? O también, ¿qué opciones hay si un conflicto es demasiado débil y es necesario intensificarlo? Esto nos lleva a las técnicas de manejo de conflictos en la figura 14.4, donde se anotan las principales técnicas de solución y estimulación que permiten a los administradores controlar los niveles del conflicto. Ya hemos tratado varias técnicas de solución en la forma de intenciones de manejo de conflicto. Desde luego, esto no debe sorprendernos. En las condiciones ideales, las intenciones de una persona se manifiestan en comportamientos correspondientes. Veamos la definición de manejo de conflictos. Es el uso de las técnicas de resolución y estimulación para alcanzar el grado deseado de conflicto. Ahora, las técnicas para resolver conflictos tenemos solución de problemas, metas de orden superior, ampliación de recursos, la evasión, allanamiento, arreglo, mandato, modificar la variedad humana, modificar las variables estructurales. También viene una descripción de cada una de ellas. Por favor, jóvenes, hay que leerlas, analizarlas. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. También tenemos las técnicas de estimulación de conflictos, que es la comunicación, traer gente de afuera, reestructurar la organización y nombrar a un abogado del diablo. La etapa 5, que son los resultados. La dialéctica de acción y reacción entre las partes en conflicto trae consecuencias, como se aprecia en el modelo de la figura 14.1. Estas secuelas pueden ser funcionales si el conflicto termina en una mejora del desempeño del grupo o disfuncionales si lo obstaculizan. Veamos los resultados funcionales.
¿De qué manera un conflicto puede ser una fuerza que aumente el desempeño del grupo? Es difícil concebir una situación en la que agresiones abiertas o violentas sean funcionales, pero hay numerosos casos en los que es posible imaginar qué grados bajos o moderados de conflictos mejoran la eficacia de un grupo. ¿Cómo se nos dificulta pensar en situaciones en las que un conflicto puede ser constructivo? Por otro lado, un conflicto es constructivo cuando mejora la calidad de las decisiones, estimula la creatividad y la innovación, alienta el interés y la curiosidad entre los miembros, provee un medio para airear los problemas y liberar tensiones, y fomenta un ambiente de autoevaluación y cambio. Las pruebas indican que los conflictos pueden mejorar la calidad de la toma de decisiones, al hacer que en las decisiones importantes se ponderen todos los puntos, sobre todo aquellos que son inusuales o que defienden una minoría. Los conflictos son un antídoto contra el pensamiento de grupo. No permite que el grupo dé trámite pasivamente a decisiones que quizá se funden en premisas débiles, una consideración inadecuada de las alternativas pertinentes u otras fallas. Los conflictos ponen en tela de juicio el estado de cosas y por tanto impulsan la creación de ideas nuevas, promueven la reevaluación de las metas y actividades del grupo y aumentan la probabilidad de que el grupo responda al cambio. En los estudios realizados en diversos entornos se confirma la funcionalidad de los conflictos. Veamos los siguientes resultados. Al comparar 6 decisiones importantes tomadas durante el régimen de 4 presidentes estadounidenses, se encontró que los conflictos redujeron la posibilidad de que el pensamiento de grupo se impusiera en las decisiones políticas. En las comparaciones se demostró que la conformidad entre los consejeros de un presidente se relaciona con malas decisiones, en tanto que un ambiente de conflictos constructivos y razonamiento crítico rodeaba las decisiones bien pensadas. Hay pruebas de que los conflictos también guardan una relación positiva con la productividad. Por ejemplo, se demostró que entre los grupos establecidos el desempeño tiende a mejorar más cuando hay conflictos entre sus miembros que cuando los acuerdos son bastante generales. En las investigaciones se observó que cuando los grupos analizaban las decisiones tomadas en lo individual por sus miembros, el promedio de la mejora entre los grupos de más conflictos fue de 73% mayor que en los grupos caracterizados por condiciones sin mayores conflictos. Otros han encontrado resultados semejantes. Los grupos compuestos de miembros con intereses diferentes producen soluciones de más calidad para diversos problemas que los grupos homogéneos. Lo anterior nos lleva a pronosticar que la creciente diversidad cultural de la fuerza de trabajo aportará beneficios a la organización. Y eso es lo que indican las pruebas. En las investigaciones se demuestra que la heterogeneidad entre miembros de grupos y organizaciones aumenta la creatividad, mejora la calidad de las decisiones y facilita el cambio al incrementar la flexibilidad de las personas. Por ejemplo, los investigadores compararon grupos de toma de decisiones compuestos únicamente por blancos, anglosajones y negros. Voy a repetir. Dice, por ejemplo, las investigaciones compararon grupos de toma de decisiones compuestos únicamente por blancos anglosajones con grupos que incluían miembros asiáticos, así como también latinoamericanos y negros. Los grupos heterogéneos concibieron ideas más eficaces y viables que tendían a ser de mayor calidad
que las de los grupos de anglosajones. Del mismo modo, en estudios profesionistas, analistas de sistemas y científicos de investigación y desarrollo, se sustenta el valor constructivo de los conflictos. En una investigación de 22 equipos de análisis de sistemas se encontró que cuanto más incompatibles eran los grupos, mayores probabilidades tenían de ser productivos. Se encontró que los científicos de investigación y desarrollo eran más productivos cuando había algún conflicto intelectual. Ahora veamos los resultados disfuncionales. Se conocen bien las consecuencias destructivas de un conflicto en el desempeño de un grupo u organización. En una síntesis aceptable diríamos: la oposición incontrolada genera descontentos que disuelven los plazos comunes y al final destruyen al grupo. Desde luego, una abundante bibliografía documenta cómo los conflictos en su variedad disfuncional pueden reducir la eficacia de los grupos. Entre las consecuencias menos deseables están que retardan la comunicación, se reduce la cohesión del grupo y se subordinan las metas generales del grupo a las luchas internas de los miembros. En casos extremos, los conflictos paralizan el funcionamiento del grupo y ponen en peligro su supervivencia. La desaparición de una organización como resultado de demasiados conflictos no es tan extraña como pareciera a primera vista. Por ejemplo, uno de los bufetes de abogados más conocidos de Nueva York, Sea & Gulp, cerró exclusivamente porque sus 80 socios no se llevaban bien. Un asesor legal que conocía la organización explicó que era una empresa cuyos miembros tenían diferencias fundamentales y de principios esencialmente irreconciliables. Él mismo les dijo a los socios en su última junta: no tienen un problema económico, sino de personalidades. Ustedes se odian. ¿Cómo crear conflictos funcionales? Mencionamos brevemente la estimulación de los conflictos como parte de la etapa cuarta del proceso de los conflictos. En esta sección nos preguntamos si los administradores aceptan la teoría interaccionista de los conflictos. ¿Qué pueden hacer para fomentar los conflictos funcionales en su organización? En general, se acepta que es un cometido arduo generar un conflicto funcional. Una proporción elevada de las personas que ascienden a la cumbre evitan los conflictos. No les gusta oír negativas, no les gusta decir ni pensar nada negativo. Muchas veces logran trepar la escalera en parte porque no irritan a la gente durante el camino. Otro estudioso postula que por lo menos 7 de cada 10 personas en las empresas se callan cuando sus opiniones difieren de las de sus superiores, con lo que dejan que los jefes cometan errores aún a sabiendas. Estas culturas que se oponen a los conflictos quizá fueron aceptables en el pasado, pero no se toleran en la feroz economía global de nuestros días. Es por ello que las organizaciones que no fomentan y respaldan el disentimiento ponen en peligro su supervivencia. Veamos algunos métodos que aplican organizaciones para alentar a su gente para que reten al sistema y conciban ideas frescas. Walt Disney Company incita deliberadamente juntas grandes, irrestrictas y alborotadoras para crear fricciones y estimular las ideas creativas. Por otro lado, HP premia a los disidentes reconociendo a los tipos que van contracorriente o que se aferran a las ideas en las que creen, aunque la administración las haya rechazado. Herman Miller, que fabrica muebles de oficina, tiene un sistema formal en el que los empleados evalúan y critican a sus jefes. Por otro lado, la IBM también tiene un sistema formal que alienta las disensiones.
Los empleados pueden cuestionar impunemente a sus jefes. Si el desacuerdo no puede resolverse, el sistema prevé la asesoría de un tercero. Royal Dutch Shell Group, General Electric y Anheuser-Busch incluyen abogados del diablo en los procesos de decisión. Por ejemplo, cuando la comisión de policías de Anheuser-Busch considera un movimiento importante, como entrar o salir de un negocio o incurrir en un gasto fuerte de capital, designa equipos que defiendan cada lado del asunto, de lo que surgen decisiones y alternativas que no se habían considerado. Un ingrediente común de las organizaciones que crean conflictos funcionales con éxito es que recompensan a los disidentes y castigan a quienes evitan los conflictos. Sin embargo, la verdadera dificultad para los gerentes es cuando oyen noticias que no quieren escuchar. Las noticias pueden hacer que les hierva la sangre y que se derrumben sus esperanzas, pero no pueden mostrarlo. Tienen que aprender a recibir las malas noticias sin parpadear, sin censura, sin sarcasmos amargos, sin mirar al cielo, sin apretar los dientes. Por el contrario, deben hacer preguntas tranquilas y ecuánimes. ¿Qué más puedes decirme? ¿Qué crees que debemos hacer? Un agradecimiento sincero por llamarle la atención sobre el asunto reducirá la probabilidad de que en el futuro los gerentes dejen de recibir estas comunicaciones. Jóvenes, para mayor información, por favor, consultar las siguientes referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención y me despido con la siguiente frase de Michael Porter. La esencia de la estrategia es la elección de qué no hacer. Estaré atento a sus preguntas o cualquier otro detalle que ustedes consideren importante hacérmelo llegar. Estaré también atento en las actividades de aprendizaje. No me despido, sino hasta pronto, jóvenes.